Entonces, estamos hablando de muestreos específicamente para diagnóstico de enfermedades, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de las características de un muestreo ideal, hablamos también de algunos de los posibles sesgos o errores que podemos cometer cuando estamos haciendo un muestreo. Y lo importante aquí es que si una muestra está bien tomada, nos va a dar la información que necesitamos eh, y nos va a permitir hacer mediciones, ¿verdad? Muchas veces cuando se habla de estados de salud no solo es importante saber si hay una enfermedad o no, sino poder determinar cuántos animales están enfermos, qué tan enfermos están. Y entonces, para poder hacer esas estimaciones, sí necesitamos hacer, no pueden ser muestreos completamente aleatorios, ¿verdad? Del número que caiga. Tenemos que tomar en consideración características, porque eso nos permite saber, por ejemplo, si lo que yo estoy implementando para el control de enfermedades está funcionando o no, si la enfermedad está empeorando o no, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. Entonces, depende de qué es lo que yo quiera determinar con mi muestra, pues los muestreos se hacen un poco diferente. El tratamiento de las muestras como tal, el análisis de las muestras no, pero cuántos animales evalúo, sí, ¿verdad? Y cómo los obtengo, eso sí cambia, son cosas distintas. Siguen siendo muestreos sanitarios, ¿verdad? Pero tienen objetivos distintos. Y entonces lo que en algún muestreo específico podría ser un error o un sesgo, puede ser que en otros muestreos, para otros muestreos, yo específicamente necesite una muestra dirigida, una muestra con características específicas, que desde el punto de vista puramente estadístico no sería una muestra ideal, ¿verdad? Entonces de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, hay dos grandes métodos de muestreo, digámoslo así, o dos grandes familias de muestreos. Los que se llaman muestreos no probabilísticos, donde no es por probabilidades estadísticas que se define cuántos organismos muestrear y no todos los organismos de la población tienen la misma probabilidad de estar en la muestra. Y hay diferentes métodos de muestreo. Los voy a hablar así muy rápidamente, pero no vamos a entrar en detalle de ellos porque hay una clase donde hablan específicamente de eso. Y cuando ustedes ya tengan que hacer un muestreo, pues tendrán que hacer una investigación un poco más exhaustiva. Solo me voy a detener en aquellos que nos sirven específicamente para los fines del curso, ¿verdad? Entonces, entre los no probabilísticos, yo puedo definir que el tamaño de muestra, es decir, cuántos peces, cuántos camarones necesito, pero ahora tengo que, si a mí me dijeron tome 10 peces, ¿cómo hago para tomar esos 10 peces? Los primeros 10 o qué. A eso se refiere el método de muestreo. Entonces, el primer método es el consecutivo o bola de nieve, ¿verdad? Y es, por ejemplo, podría ser que yo tengo un tanque, ¿verdad? Y yo abro la llave del drenaje y el primer pez que salga, los que vayan saliendo poco a poco, los colego. Cuando se muestrean personas, por ejemplo, comportamientos, las personas tienen la tendencia a si hay, por ejemplo, en un lugar una persona que está haciendo algo, hay una fila, muchas personas, aunque no sepan qué es lo que está pasando, tienden a acercarse a la fila, ¿verdad? Entonces, por eso se llama de bola de nieve, porque el atraer a un participante o a un individuo para muestrear puede atraer a otro, ¿verdad? Entonces, allí no es completamente al azar, ¿verdad? Sino que es por afinidad o por atracción. Luego están los muestreos que se llaman opinionáticos o basados en criterios subjetivos, ¿verdad? Donde se define, o aquel, o definimos, bueno, ¿a quiénes vamos a escoger? Escojamos a los que tienen camisa azul, ¿verdad? Es un criterio que no tiene un fundamento específico, ¿sí? Algunas veces cuando se presentan resultados de investigación se dice es un muestreo de conveniencia, ¿verdad? Los que estuvieron más a mano, esos fueron los que se obtuvieron. Eso no sería un muestreo aleatorio, ¿verdad? No todos los individuos tienen la misma probabilidad de estar dentro de la muestra. Cuando trabajamos salud, muchas veces utilizamos
muestreos como estos, pero no se basan en criterios subjetivos, sino tienen que basarse en criterios muy específicos, claros, bien definidos, que cumplan un objetivo particular. Por ejemplo, si a mí me dicen que en un estanque están viendo que el consumo de alimento está bajando, ¿verdad? Que la temperatura está bien, el oxígeno está normal, no ha habido ningún manejo eh, de un estanque de peces, ¿verdad? Pero simplemente se está viendo que el consumo de alimento empieza a disminuir. Entonces yo digo, eso no es normal, ¿verdad? El consumo debería de ser, si todas las condiciones son normales, mantenerse constante, pero por unos días, pero en general, si yo veo la tendencia, es a ir alimentándose más cada día, ¿verdad? Un poco más cada día. Entonces, eso me puede indicar a mí que puede haber inapetencia, puede ser uno de los primeros indicadores de un problema de salud. Entonces voy a tomar una muestra. Yo no voy al estanque y tomo los 5 primeros peces que encuentro, sino que doy una vuelta alrededor del estanque en la borda y observo los peces, ¿verdad? Observo su comportamiento. Si hay algo que me llame la atención de ese comportamiento, como peces que no están nadando en el cardumen, peces que están muy cerca de la superficie, ¿verdad? O peces que están muy excitados, que están saltando. Entonces yo ya me formo un criterio de que hay algún comportamiento o hay algo, o puedo ver en una área del estanque que aparentemente hay un cambio de color o algo. Entonces, ese va a ser mi criterio de selección. Yo voy a buscar los peces que cumplan con estas características. Y normalmente si nosotros ya tenemos una idea de que puede haber un problema de salud, nosotros tenemos que tener algunos criterios, ¿verdad? De lo que no se considera normal para hacer la selección de esa muestra, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, van a hacer el muestreo de un cuerpo de agua, ¿verdad? No es para un muestreo de salud, pero digamos que ustedes tienen que definir la calidad del agua de un río, ¿sí? No pueden medir absolutamente todo el agua que pasa por el río. Tienen que definir puntos de muestreo y lugares de muestreo. ¿Cómo se definen esos puntos de muestreo? Bueno, pues alguien dijo que tiene que ser cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Pero ¿qué se define? ¿Dónde termina la cuenca alta? ¿Dónde empieza la cuenca media? ¿Dónde deja de ser cuenca media y cuenca baja? O sea, hay que definir algún criterio. Bueno, si es un río que nace no sé, a 200 metros sobre el nivel del mar, lo vamos a dividir en 3 áreas iguales. O vamos a dividir el río si tiene 5 kilómetros. ¿Cómo definimos eso? Tiene que haber algún criterio para que cuando esa información tenga que ser explicada, lo que se obtenga de ese muestreo, tenga sentido, ¿verdad? O podrían ustedes definir, no, lo vamos a hacer justo donde están la zona de descarga de tales lugares, porque a mí me interesa saber específicamente qué impacto tienen esas descargas sobre la calidad de agua del río. Entonces lo voy a hacer antes del punto de descarga, en el punto de descarga y después del punto de descarga. Yo definí esos criterios de cómo voy a obtener mi muestra en función de algo específico que a mí me interesa saber. Entonces, yo ya no estoy haciendo una evaluación general del río. Yo no puedo concluir sobre todo el río, pero sí puedo concluir sobre esos puntos específicos. Igual es sobre la salud, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, definir el estado sanitario de todo un país si muestreo solamente una granja, ¿verdad? O si, por ejemplo, a mí me alcanza el kit para muestrear 5 granjas, si yo quiero hacer un muestreo realmente estadísticamente válido, yo tendría que aplicar las fórmulas que vamos a ver después de cuántas granjas, cuántos estanques en cada granja, cuántos peces en cada estanque, en cada granja y cómo manejo esa muestra, ¿verdad? Pero puede ser que, por ejemplo, no, a mí me interese realmente una enfermedad que es de transmisión vertical y que yo sé que en el país hay 5 lugares donde distribuyen semilla para todas las granjas. Y entonces, si yo encuentro en esos 5 lugares, todo el país va a tener la enfermedad porque no hay otro lugar de donde vengan los animales. Entonces, yo puedo definir que voy a establecer el estatus sanitario de la enfermedad en el país en función de lo que encuentre en esas 5 granjas. Pero yo ya tengo un criterio definido, ¿verdad? Que estadísticamente se considera subjetivo porque no se basa en principios de aleatoriedad, pero que están basados en opiniones técnicas, ¿verdad? Entonces, debe especificarse. Yo no puedo decir que se hizo así por conveniencia, sino tengo que decir cuáles fueron los criterios específicos que se utilizaron.
Entonces, sí se puede hacer por criterios puramente subjetivos, pero eso le resta valor un poco al muestreo. Lo mejor es hacerlo con criterios objetivos. Otra forma podría ser por cuotas. Pensemos, por ejemplo, que efectivamente el programa de sanidad acuícola tiene la capacidad de analizar, de tomar y de analizar 150 muestras, ¿verdad? Entonces, 150 muestras, hay 3 granjas registradas, entonces para que todos estén igual de representados, 15 muestras por granja. Pero puede ser que unas granjas sean más grandes que otras, tengan más estanques que otros, o que tengan el mismo espejo de agua, pero que una maneje densidades más grandes que otras. Entonces, por eso tiene una biomasa más alta que otra. Pero ya se estableció una cuota, ¿verdad? Una cuota por cada unidad. Entonces, puede ser así. Puede ser directamente por conveniencia o puede también ser por voluntarios, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos con animales, una forma de obtener una muestra de voluntarios, ¿verdad? Sería atrayéndolos, digamos, con la luz o con alimento, ¿verdad? O con trampas de alguna forma. No son voluntarios estrictamente hablando, pero sería el equivalente a. Y estos muestreos son válidos si yo quiero detectar algo, pero no son válidos si quiero hacer estimaciones estadísticas sobre la condición de una población. Para poder hacer eso, es decir, para decir el 50% de las granjas de camarón en Guatemala tienen ahorita NHP, tengo que hacer un muestreo probabilístico, un muestreo donde realmente todas las granjas, todos los estanques, todos los animales que forman esa población tienen la misma probabilidad de ser muestreados, ¿verdad? Eso significa un muestreo probabilístico. El muestreo más básico es el que se llama muestreo simple o aleatorio puro, donde a todos los organismos que integran esa población, ¿verdad? Ya sea estanques, camarones o granjas, se les asigna un número y se genera una tabla de números aleatorios, ¿verdad? Y se calcula el tamaño de muestra y en función de, digamos, si el cálculo del tamaño de muestra dice que necesito 50 peces, tomo mi muestra, mi tabla de números aleatorios y voy, bueno, según la tabla de números aleatorios, el primer número que debo escoger es el 75. Voy y escojo el 75. Y así es como se hace el muestreo. Otra posibilidad es lo que se llama muestreo sistemático, que yo defino el tamaño de muestra y defino, vamos a numerar a todos los estanques de uno al número que llegue y vamos a seleccionar cada quinto. Entonces selecciona el 1, 2, 3, 4, el quinto, 6, 7, 8, 9, el décimo y así sucesivamente. Cada quinto, por ejemplo, que es como se hace cuando se numeran las personas para dividirse en grupos, por ejemplo. También puede ser estratificado cuando existen diferentes estratos, ¿sí? Esto es más fácil verlo en ejemplos como, por ejemplo, en humanos, digamos, ¿verdad? Que si nosotros queremos hacer una evaluación de la condición económica del país y no podemos solamente muestrear algunas zonas de la ciudad capital, sino que realmente deberíamos de muestrear a todo el sector económico del país, ¿verdad? Entonces, para evidenciar claramente, podríamos hacerlo en función de los ingresos, ¿verdad? De estratos según ingresos. Entonces, bueno, el 50% de la población gana menos de 5,000 quetzales al mes, de ahí no sé, el 20% gana entre 5,000 y 10,000, y así sucesivamente. Entonces lo dividimos en estratos, en este caso sería en función de los ingresos familiares, y distribuimos en función del peso relativo de cada estrato. Si el 50% corresponde a un estrato, el 50% de mi muestra debería de venir de ese estrato específicamente. Y así, ¿verdad? Tendría que ser prorrateado para que estén todos representados y que la muestra sea homogénea y sea representativa. También se puede hacer muestreo por conglomerados y eso es cuando de alguna forma hay alguna agrupación geográfica, principalmente, ¿verdad? De las muestras. Por ejemplo, sabemos que en el caso de la producción de tilapia en Guatemala, el área de Zacapa se produce más o menos el 30% de la tilapia del país.
Luego tenemos en el área de la Boca Costa, ¿verdad? Y en los departamentos principalmente de Escuintla, Santa Rosa, Retauleu, Suchitepeques, hay como otro 30%, ¿verdad? Y luego el restante 40% está distribuido en el resto de departamentos. Entonces, podríamos hacer así, bueno, en este grupo que está aquí, tratarlo como una subpoblación y obtener una muestra de allí y luego así sucesivamente agruparlos, ya sea de esta forma geográficamente o por alguna característica que comparta. Y luego, si lo que sea que yo estoy monitoreando, ¿verdad? En este caso, nuestros sistemas de producción están divididos en etapas. Nosotros, por ejemplo, tenemos reproductores, larvicultura, y en el caso de peces, ¿verdad? Reproductores, larvicultura ¿cómo se llama esto? Y hormonado, la reproducción sexual. Luego tenemos el levante, la preengorda y la engorda. Entonces tenemos 5 etapas. Entonces deberíamos de monitorear las 5 etapas, ¿verdad? Y cada una se maneja de forma distinta porque los animales son diferentes. Probablemente lo que yo deba evaluar en cada etapa también es distinto. Entonces si yo quiero hacer una descripción de la condición general de todo el cultivo de tilapia, primero que tengo que definir cuáles son las características de ese cultivo de tilapia que yo voy a evaluar. Si me interesa todo el país, si me interesa una región, y en función de eso, si yo quiero hacer una estimación real de la condición, debo aplicar un muestreo probabilístico y definir cuál de estos se aplica mejor. Y es posible, ¿verdad? Que yo tenga que hacer un multietápico, ¿verdad? Los reproductores, la reversión, el levante, la preengorda y la engorda. Pero ya una vez yo llego a cada uno de esos sitios con los reproductores, por ejemplo, ya voy a hacer un muestreo simple, específicamente, aleatoriamente simple, de los reproductores. Y así sucesivamente. Eso tengo que hacerlo. Entonces, se puede combinar algunos métodos de muestreo en función específica de lo que yo estoy evaluando, ¿verdad? Entonces, eso hay que saberlo. Si yo quiero hacer estimaciones de proporciones, si yo quiero decir con números, ¿verdad? El 50% de la población está estresado o estoy libre de enfermedades o cosas así como estas, necesito hacer un muestreo probabilístico. No puedo hacer un muestreo no probabilístico, porque esos muestreos no probabilísticos no incluyen o no consideran que todos los miembros de la población tengan la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. ¿Qué factores van a determinar? Bueno, ya sabemos qué tipo de muestreo. Ahora tenemos que definir cuánto es el tamaño de la muestra, cuántos peces, cuántos camarones, cuántas granjas, cuántos estanques. Si son 5 estanques, cuántos camarones de cada estanque. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, hay criterios que se deben tomar en cuenta. Ya vimos que la estadística es importante. Si yo quiero hacer estimaciones estadísticas, tengo que hacer un muestreo estadístico y tengo que usar un tamaño de muestra que se calcule con una fórmula específica para determinar el tamaño de la muestra. Muchas veces, y como cuando nosotros trabajamos en acuicultura, tenemos poblaciones grandísimas, ¿verdad? Incluso el SEMA, que es una granja tan pequeñita, ¿verdad? Puede tener 10 millones de camarones. Si nosotros consideramos ese tamaño, esa población tan grande, el tamaño de muestra puede volverse muy grande, ¿verdad? Y entonces ya no se vuelve logísticamente viable o económicamente viable, no es práctico. Entonces hay que tomar algunas veces decisiones que no se basan solamente en criterios estadísticos. Lo que hay que estar conscientes es que si yo no aplico la estadística en mi muestreo, mis conclusiones no pueden tener estimaciones estadísticas, ¿verdad? Yo tengo que ser muy claro de cómo yo hice mi muestreo, cuántos animales evalué, cómo escogí esos animales, para poder decir si yo lo quiero expresar en un número. Si no, va a ser, aunque yo diga 5 peces, mi estimación es puramente cualitativa y no cuantitativa. Y la verdad es esa, muchas veces, y a los que les gusta hacer investigación, o los que ya hacen o van a hacer investigación, se van a dar cuenta que lamentablemente en nuestro medio, los criterios que más prevalecen para hacer muestreos son económicos y logísticos, más que los estadísticos. Y eso le resta mucho peso a las investigaciones científicas. Si no podemos hacer un muestreo que realmente sea estadísticamente válido,
¿verdad? La fortaleza de nuestras conclusiones se ve limitada. Solo es para que lo sepan. Pero a veces, especialmente en salud, no me interesa que sea estadísticamente relevante. Si es una enfermedad que no debería de estar, ¿verdad? Porque es letal, y estoy en un país libre de esa enfermedad, no debería haber ni uno, ni un caso, ni un positivo, nada. Entonces ahí no importa si ya es uno, si son 10 o 100, con uno que aparezca es suficiente. Entonces el muestreo se trabaja de forma distinta. Pero yo eso lo tengo que tener muy, muy claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estoy muestreando? ¿Y qué quiero calcular o estimar a partir de lo que yo estoy muestreando? Entonces, yo puedo tener o querer tomar una muestra por diferentes razones. Puede ser porque me interese precisamente eso, detectar si hay una enfermedad o no, independientemente de cuántos animales enfermos, cuántas granjas enfermas. Yo lo que quiero definir es si hay una enfermedad o no. En ese caso, mientras más rara sea la enfermedad, más grande tiene que ser el muestreo. Mientras más probable es que la enfermedad está presente, la muestra puede irse reduciendo, porque es mucho más probable que la encuentre, ¿sí? Entonces, eso es solo para saber presencia o ausencia. Luego puede ser que yo ya sepa que está presente, por ejemplo, una enfermedad, pero quiero saber realmente qué tan presente está. Eso se llama prevalencia. La prevalencia se define como la probabilidad que un organismo muestreado al azar en una población tenga una enfermedad específica, ¿sí? Entonces, si por ejemplo decimos que la prevalencia de vibriosis en Guatemala es del 15%, eso se puede interpretar de dos formas, como que el 15% de todas las granjas, todos los estanques y todos los camarones tienen vibriosis, eso es, así se puede interpretar, o también que si yo voy y tomo un camarón al azar, o muestreo un estanque al azar, o una granja al azar, la probabilidad de que encuentre vibriosis es del 15%. Así es como se interpreta la prevalencia. Entonces nos damos cuenta que ahí ya hay un factor de probabilidades, ¿verdad? Hay un porcentaje asociado a, hay una medida específica. Entonces, en ese caso, se calcula un poco diferente, ¿verdad? Porque yo tengo que asegurarme que todos los elementos de esa población tengan la misma probabilidad de entrar en la muestra. Otra posibilidad es que yo necesite estimar un promedio, ¿verdad? Un promedio. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo organismos que están enfermos, pero que tienen diferentes grados de enfermedad. Algunos están muy enfermos, ya vamos a ver cómo se mide eso, otros que están moderadamente enfermos, otros que están levemente enfermos. Pero yo tengo que hacer un promedio, ¿verdad? En promedio la población está en ¿cuánto? Leve, moderado, grave. Entonces, para hacer esa estimación del promedio, tengo que hacer un muestreo diferente, porque tengo que incluir suficientes organismos en todos los diferentes estados de salud, ¿verdad? Puede ser que yo necesite hacer una estimación de una proporción diferente a una prevalencia. Por ejemplo, yo quiera saber de los animales que se trataron con esto, qué proporción están infectados y comparar eso con otro tratamiento distinto, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos comparaciones de medias, comparaciones de promedios, necesitamos asegurarnos que los dos promedios fueron estimados con los mismos criterios estadísticos. Entonces, tengo que hacerlo en función de eso. Y puede ser muchas veces, así les digo, ¿qué pasa si yo quiero comparar entre un promedio y otro? Por ejemplo, si un país, ¿verdad? Quisiera decir que no ingresan animales de México, ¿verdad? Porque México tiene una enfermedad y nosotros tenemos la misma enfermedad. Guatemala dice no queremos que ingrese esta enfermedad porque está en México. Entonces México puede decir, pero si ustedes ya la tienen, pero Guatemala podría decir, argumentar, si tienen los datos, efectivamente la tenemos, pero nuestra enfermedad está en un grado más leve, por ejemplo, y la proporción de organismos infectados es en esta diferencia menor que la que ustedes tienen. La única forma de hacerlo es haciendo un muestreo que permita hacer esos cálculos. Entonces, eso tiene que estar claramente definido al inicio, ¿verdad? Si yo voy a hacer una evaluación, en la mayoría de los casos, un productor que está en su granja
¿verdad? Y que empieza a haber problemas, solo quiere saber qué problema tiene y qué tan grave es. Pero el ministerio, ¿verdad? El PRONASA no solo quiere saber eso a nivel del productor, quiere saberlo a muchos otros niveles, quiere saber si las medidas que están implementando están funcionando, en qué momento de la enfermedad se encuentra. Entonces, ellos sí pueden necesitar hacer muestreos diferentes. Nosotros de rutina, en el trabajo diario o cuando ustedes estén en la granja, probablemente no. Querrán saber si hay enfermedad o no y cuántos animales probablemente están enfermos y qué tan graves. Eso es lo que necesitan. Entonces, teniendo ya eso predefinido, vamos a hacer el cálculo del tamaño de muestra, es decir, cuántos peces, cuántos camarones, del total de granjas que yo tengo, cuántas granjas debo monitorear, ¿sí? Entonces, si lo que quiero es detectar una enfermedad, se utiliza esta fórmula. Esta fórmula no sirve solo para calcular el tamaño de muestra para diagnóstico de enfermedades, sirve para calcular el tamaño de muestra de cualquier cosa, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es sustituir los valores que corresponden al cálculo que nosotros queremos. Entonces, N, necesitamos conocer algo, esto es lo que queremos calcular, N. Partimos de una población conocida. Primero, nosotros tenemos que partir de una población conocida. También de cuántos animales esperamos que estén enfermos en una población, ¿qué es esto? Y del nivel de precisión con el que queremos hacer el monitoreo. Recuérdense que como son estimaciones estadísticas, no hay probabilidad 0 ni probabilidad 100%, pero nosotros queremos con un nivel de certeza específico definir el tamaño de muestra. Lo más difícil de estimar aquí, o el valor que puede ser que no tengamos, es de cuántos animales enfermos esperamos en una población. Y aquí es donde entra el criterio técnico, ¿de acuerdo? Si yo estoy buscando una enfermedad que yo sé que es endémica en Guatemala, tengo que tener información de cuánto es la probabilidad de encontrar animales enfermos. Eso yo lo tengo que saber. Si no hay, si no hay, digamos, si yo no lo sé, tengo que saber dónde encontrar esa información. ¿De acuerdo? Y para eso es que nos sirve lo que vamos a ver en las siguientes unidades. ¿Cuál es la prevalencia normal de parásitos en un cultivo de tilapia? ¿Será que son comunes, que no son comunes? ¿Son más comunes en alevines que en reproductores? ¿Son más comunes en peces de agua dulce que agua salada? Eso lo tengo que saber yo. En algunos casos, pues, si no lo sé yo, lo voy a encontrar en los libros, en los reportes de la OMSA, en los reportes del PRONASA, en los reportes técnicos. Por eso yo tengo que, si yo trabajo con tilapia, tengo que mantenerme al día de cuáles son las enfermedades que están en este momento en tilapia y cuál es la proporción de enfermedad que se está viendo en los países que son endémicos, en los países que tienen problemas graves, etcétera, etcétera. Eso lo tengo que saber. Eso no me lo puedo inventar, ¿verdad? Tiene que haber un criterio objetivo donde yo asigno ese valor. Entonces eso lo tengo que saber yo. Para la enfermedad que yo estoy trabajando, lo tengo que saber yo. Sin embargo, es posible que no lo sepa o que sea una enfermedad nueva, ¿de acuerdo? Entonces ya hay ciertos valores que se manejan, ¿verdad? Para el número de animales enfermos o la proporción de animales enfermos. Entonces puede ser que yo espere, y esto es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Este es el tamaño de la población en X y ese es el tamaño de la muestra en Y. Y veamos qué pasa. Si yo espero que es una enfermedad, digamos, rara, que se encuentra en el 2% de la población, como es una enfermedad rara, digamos, o poco frecuente, yo tengo que tomar una muestra relativamente más grande para poder detectarla. Si digamos que son más o menos, no sé, 50 animales, ¿verdad? Mi población, mi muestra tiene que ser más o menos 20, ¿verdad? Si la proporción es del 2%. Es decir, yo espero encontrar de cada 100 animales, 2 animales enfermos, o de cada 100 granjas, 2 granjas infectadas, o de cada 100 estanques, 2 estanques que tienen problemas de esa enfermedad, ¿verdad? Lo que vemos es que mientras más pequeña la población, el tamaño de muestra porcentualmente relativo al total de la población es más grande, ¿verdad? Y mientras más rara, digamos así, un poco frecuente la enfermedad, la muestra tiene que ser más grande
para asegurarnos de que o aumentar las probabilidades de encontrar al menos un organismo enfermo, ¿sí? Si la prevalencia es del 5%, bueno, el comportamiento es el mismo, ¿verdad? Vemos que mientras más grande la población, más grande el tamaño de la muestra, es lógico, pero es significativamente menor, así es el 2%, porque hay mucha más probabilidad de encontrar un organismo enfermo. Y si el 10% de los animales podrían estar enfermos, ¿verdad? El tamaño de la muestra se reduce considerablemente, pero también aumenta. Pero ¿qué vemos? Llega un punto, ¿sí? Que aunque la población siga creciendo, que en este caso es como unos 300, tal vez más o menos como los, no sé, 900 más o menos, y en este otro caso cerca de los 1200, que no importa, ¿verdad? Casi que siga creciendo la población significativamente, el tamaño de muestra no cambia mucho, ¿verdad? Quiere decir que si yo tengo, digamos, 2000 o 3000 animales, mi tamaño de muestra más o menos es entre 140 y 160. No cambia así drásticamente, ¿sí? La probabilidad de encontrar animales enfermos no mejora, aunque el tamaño de muestra siga aumentando. Eso es importante saberlo, porque llega un punto en que no vale la pena tomar más muestras porque los resultados no van a cambiar significativamente, ¿verdad? La proporción de animales o la probabilidad de detectar animales infectados no cambia. Eso es importante. Entonces, esto es un principio estadístico que tenemos que conocer. Y entonces ya existen tablas donde están estos cálculos donde yo puedo seleccionar o puedo hacer el cálculo, ¿verdad? Si yo quisiera. Si yo lo que quiero, es estimar una media o un promedio, la fórmula se modifica a esta que vemos aquí. Y aquí ya tomamos en cuenta la precisión deseada y la desviación estándar de esa media que vamos a estimar. Entonces, necesitamos tener una idea de cuál es el promedio estimado y de su desviación estándar y del error que estamos dispuestos a aceptar. Cuando no sabemos, ¿verdad? En términos generales, cuando estamos haciendo evaluaciones estadísticas, se establece el error en el 5%, ¿verdad? Así es como se establece. Una precisión del 95% y un error aceptable del 5%. Y si lo que quiero es estimar una prevalencia, ¿verdad? O una proporción, entonces la fórmula se modifica a esto que vemos acá, que aquí es donde tomamos el nivel de confianza y el error aceptado, Z, que ese es un valor que se obtiene de las tablas, ¿se recuerdan de las tablas de error aceptado de las distribuciones normales? Sirve para estimar el tamaño de la muestra, la proporción esperada, que sería la prevalencia esperada que vimos antes, y el error absoluto, ¿sí? Entonces, ya se puede hacer este cálculo, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes lo hagan en la clase de estadística, van a hacer la estimación. Y cuando ustedes hagan investigación más adelante, van a hacer esa estimación. Afortunadamente, ya hay tablas donde están todos los cálculos, ¿verdad? Hechos y resueltos. O se puede hacer con problemas estadísticos, con calculadoras epidemiológicas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Algunas veces uno no tiene idea, ¿verdad?, de cuál es la prevalencia real. Y las gráficas que vimos aquí, esta, también se puede interpretar así, ¿verdad? Esto que tenemos acá es la precisión, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí es el tamaño de muestra. Y vemos que la mayor precisión se alcanza al 50%. Si yo no sé la prevalencia que hay, lo que utilizo es una prevalencia del 50%. Es decir, que la probabilidad que un animal esté enfermo es la misma que la probabilidad que un animal esté sano. Eso me va a dar el tamaño de muestra más grande posible. Entonces, si yo no tengo ninguna idea de cuál será la probabilidad, no está en ningún documento, es una enfermedad que no hay información, yo uso aquí 50% de la población. Si mi población es 5000 animales, sería 2500. Si mi población es 100 animales, sería 50. Y ese es el valor que introduzco en esta forma. Entonces, eso me va a dar el tamaño de muestra más grande posible, pero es el que me da mayor nivel de confianza. Adelante. ¿Y puede volver a la diapositiva de estimar una media, por favor?
Ahí se recuerdan que yo les subo las presentaciones, ¿verdad? Las de la unidad 1 ya están. Muy bien. Algunas veces es necesario, aunque uno ajuste, me sale que yo tengo que muestrear 250.14 camarones, por ejemplo. Eso no es posible. Siempre hay que redondear al alza. Todos los redondeos que sean necesarios al alza. No puedo muestrar 3,5 granjas. Bueno, entonces voy a mostrar 4 granjas. Entonces siempre se redondea al alza. Y dependiendo de, si estamos hablando de decenas, ¿verdad? O sea, hasta 90 o menos de 100, deberíamos de aumentar al siguiente múltiplo de 5. Por ejemplo, si me sale 23, lo subo a 25. Si me sale 97, lo subo a 100. ¿De acuerdo? Si me sale entre 100 y 500, normalmente lo aumentamos a la siguiente decena. Entonces, por ejemplo, si me sale 655, lo subo a 660, ¿verdad? Si me sale 422, lo subo a 430, ¿sí? ¿Por qué es importante hacer un redondeo al alza? Especialmente cuando trabajamos animales individuales. Porque es posible que durante el manejo de las muestras o la manipulación de las muestras, algunas muestras se pierdan o tengamos datos incompletos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de la sangre y me interesa el conteo de glóbulos rojos, el conteo de glóbulos blancos diferenciado, porque me interesan linfocitos, monocitos, trombocitos y granulocitos. Entonces puede ser que cuando yo haga los conteos me salen bien los rojos, pero de los blancos, de los 3 series de blancos que yo estoy contando, el resultado no estoy conforme, ¿verdad? No tuve suficientes células para contar, o resulta que la muestra no fue suficiente, entonces no pude hacer todos los conteos. Entonces es posible que tenga que eliminar algunos resultados, ¿verdad? Puede ser que algunos resultados salgan como outliers. Erickson me pregunta si en algún momento es mejor redondear hacia abajo. Nunca. Nunca hay que redondear hacia abajo. Nunca, nunca. ¿Por qué? Esto no cumple las leyes matemáticas, ¿verdad? Que conocemos. ¿Por qué no? Porque tengo menos muestra de la que yo necesito. Vean que si, mientras más muestra tenga, pues mejora un poco la precisión. No significativamente, pero el valor no cambia. Pero si yo estoy por debajo, ¿verdad? La precisión de los datos sí cambia. Entonces es mejor tener datos de más que datos de menos. Siempre, aunque estén completos. Porque no van a cambiar el valor que yo estoy estimando, pero si yo tengo de menos, sí puede cambiar el valor que estoy estimando y el resultado no va a ser confiable. Entonces, como mínimo, el cálculo que yo hice, pero lo mejor es siempre redondear al alza. Algunas veces se decide hacer un incremento porcentual. Siempre después de su cálculo, algunos investigadores podrían decir incremente el 5% o el 10%, precisamente por esas posibles pérdidas de datos o datos incompletos o inconclusos o lo que sea. Lo ideal sería que ninguna muestra salga mal, que ninguna muestra esté incompleta, que ningún dato falte, pero es posible que eso pase. Entonces es mejor tener muestras adicionales. También cuando, aquí está mal, lo voy a cambiar de una vez porque si no, cuando la población es finita, es decir, cuando hay un número específico de miembros en esa población y lo que quiero hacer es un cálculo de prevalencias. En ese caso sí se recomienda que como mínimo, tiene que ser el 10% de la población. Por eso tal vez alguna vez, y este es el ajuste que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Este es el ajuste que se tiene que hacer cuando yo quiero hacer una estimación de prevalencia, ¿verdad? Una proporción en una población finita. Es decir, en una población que tiene menos de 100,000 individuos se considera estadísticamente finita en la mayoría de los casos. Entonces, tal vez ustedes en algún momento escucharon que dirían, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 10%, ¿verdad? ¿Por qué 10%? Porque cuando se hace esta estimación o cuando son poblaciones muy pequeñas, nunca debería de hacerse, tomarse una muestra menor al 10%.
porque si es menor al 10% de la población en tamaños de población muy pequeña, en poblaciones finitas, normalmente el error o la probabilidad de error es muy alta. Entonces los datos son poco confiables. Otro valor que se maneja con mucha frecuencia y que ustedes habrán visto, por ejemplo, las personas que trabajan pesquerías o que hacen muestreos en la naturaleza, ¿verdad? Que quieren ver macroinvertebrados o cosas así. Uno no sabe realmente cuál es el tamaño de la población, cuántos atunes realmente hay en la zona de pesca de Guatemala. Un estimado lo podrá tener, pero cuántos exactamente no se sabe. Entonces muchas veces dicen, una vez alcanzamos a 30, dejamos de muestrar, ya tenemos suficientes datos. Eso se basa en un teorema estadístico que se llama teorema del límite central y se basa en el principio anterior que vimos acá, que aunque la muestra siga creciendo, el tamaño de la muestra siga creciendo, la sensibilidad de los datos no va a cambiar significativamente, ¿de acuerdo? Y eso es basado en una probabilidad del 5%. Ahí es como se basa. Entonces, por eso es que se utilizan esos valores. No es que se sacaron de la manga y no es que sean válidos para todos los tipos de muestreo, ¿verdad? Lo mejor realmente es definir claramente qué es conocer mi universo, conocer mi población y definir a partir de eso cuáles son las cosas que yo quiero, por qué estoy muestreando, qué es lo que yo voy a hacer con esa muestra, qué cálculos pretendo hacer a partir de los resultados de mi muestra. ¿De acuerdo? Así es como se hace la estimación. Y entonces hay dos diferencias muy claras de probabilidades de muestreo, ¿verdad? Si yo lo que quiero es calcular una prevalencia, ¿verdad? Que es lo que normalmente querrá hacer el ministerio o las autoridades o las asociaciones gremiales y eso, o si yo lo que quiero es detectar una enfermedad. Eso es lo que normalmente quiere un productor, ¿verdad? Un investigador o alguien que necesita un panorama más general, probablemente necesite hacer una estimación de prevalencia. Mientras que un productor realmente lo que quiere saber es si hay o no enfermedad y qué tan importante es. Entonces, si yo lo que quiero es eso, hacer una detección de enfermedad, no hago un muestreo probabilístico. Yo voy directamente buscando animales que se vean con características que yo asocio a la enfermedad. Es decir, yo voy buscando indicadores de salud específico. Yo voy con camarones que tengan el tracto digestivo vacío, que tengan cromatóforos expandidos, que tengan la caparazón suave, que sean más pequeños que el resto. Yo voy cerca de donde está la salida del agua, porque ahí es más probable que estén los animales más débiles. Yo voy al centro del estanque, porque ahí es donde se acumula el sedimento y entonces los animales más enfermos van a estar en esta zona. Esos son muestreos no probabilísticos. Pero yo defino criterios objetivos. Yo ya definí que yo voy a ese lugar porque ahí tengo más probabilidad de que si hay enfermedad lo encuentre, ¿verdad? Y la forma en que yo estimo cuáles son el tamaño de mi muestra, uso la prevalencia más pequeña, ¿verdad? Porque yo realmente lo quiero detectar. Entonces uso una prevalencia del 2% para aumentar mis probabilidades de encontrar al menos un animal enfermo. Y tomo en cuenta siempre la población, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño real de mi población? Si por el contrario, lo que yo quiero hacer es un cálculo de prevalencia, entonces sí tengo que hacer un muestreo probabilístico. Todos los camarones tienen que tener la misma probabilidad de entrar. Entonces yo no voy a ir solo a las zonas donde está la peor calidad del agua, donde el estanque es más bajito, sino que yo tengo que hacer un muestreo que considere todas las posibles áreas del estanque. Idealmente mi estanque no está estratificado, no hay acumulación de sedimento en ningún lado, no hay zonas con más oxígeno o menos oxígeno, más calientes o menos calientes, no lo hay, pero en la realidad no es así, ¿verdad? Entonces, si mi estanque tiene alguna condición que favorezca, digamos, la diferenciación de áreas o que los camarones, algunos estén los más fuertes y robustos, estén cerca de los aireadores o cerca de los comederos, ¿verdad? Pero yo tengo que poder incluir a todos. Entonces, tengo que conocer mi estanque y cómo se comporta para que la muestra realmente sea estadísticamente representativa. Y la tomo de esa forma, aleatoriamente y sistemáticamente. Y ahí no uso prevalencia mínima, sino que ya voy y busco información técnica de la enfermedad, ¿verdad? Cuál es la prevalencia esperada, qué es lo normal en esa enfermedad y la precisión específica que yo quiera. E incluso aquí yo puedo usar la precisión del 99%, ¿verdad? Es si eso es lo que yo necesito para que mis valores sean más confiables. ¿Preguntas?
¿no? Bueno, entonces No, eso es, gracias. Estos son conceptos generales de muestreo. Veámoslos ahora aplicados a organismos acuáticos, ¿verdad? Existe, bueno, y ahora ya no tanto, pero antes, ¿verdad? Cuando nosotros trabajábamos con productores y les decíamos, sí, es que usted tiene que hacer un monitoreo de salud, no existía mucho esa cultura de prevención todavía con las personas. No existe esa cultura de ir una vez al año a su médico para que le haga un chequeo general, determine cómo está su estado de salud, ¿verdad? Sino que normalmente las personas se acercan a los médicos cuando ya están enfermos, ¿verdad? Entonces, no existe, y entonces ya están enfermos, normalmente ya pasó toda esa etapa previa de incubación del patógeno, los cambios preliminares, etcétera, ¿no? Entonces, los productores también, no había esa cultura de evaluar cómo se están comportando los animales, si hay algún indicador que algo está mal. Entonces, no había una rutina de evaluación de la salud. Entonces, cuando nosotros les decíamos, miren, la forma de hacer un análisis clínico de un pez es esto, se toma sangre, se sacrifica. Entonces creían que siempre que querían hacer un examen de salud tenían que sacrificar animales. Y entonces decía, ah, no, porque mire, si usted quiere que yo haga un muestreo de salud, así como hago los muestreos de crecimiento, que los hago cada 2 semanas y que cada 2 semanas yo mate 10 peces, imagínese para al final del cultivo cuántos peces tengo que sacrificar. Pero la verdad es que no es así. De rutina, dentro de las evaluaciones que uno hace siempre, debería ser un chequeo de salud, ¿verdad? Que debe ser parte del protocolo general de manejo del cultivo, donde uno conscientemente incluye parámetros de salud dentro de su evaluación. Entonces, si uno está muestreando camarones, los camarones se muestrean una vez a la semana para talla y peso. En ese muestreo de talla y peso, yo puedo incluir parámetros asociados a salud, como por ejemplo el estado de la muda, el estado de las branquias, tiempo de coagulación de la hemolinfa, estado de llenado del tracto digestivo, que directamente me dan información sobre la salud. Y no tengo que hacer un muestreo diferente, lo puedo hacer en ese momento. Lo que sí tengo que hacerlo es de forma sistemática, constante y consistentemente, ¿verdad? Para que si hay un cambio en ese estado de salud, los camarones siempre me salen con el tracto digestivo lleno, pero empecé a ver 10% vacío, 12% vacío la siguiente semana, 15%, yo pueda detectar esos cambios, ¿de acuerdo? Entonces, se deben hacer muestreos de rutina que incluyen parámetros generales, ¿verdad? Como los parámetros generales que lo evalúa uno un médico. Si uno va a un médico por primera vez, ¿verdad? O es su chequeo de rutina, ¿qué es lo que le va a preguntar o qué es lo que va a evaluar ese médico? Va a evaluar si todavía estamos creciendo en nuestra altura, nuestro peso, la presión sanguínea, va a escuchar los latidos del corazón, el funcionamiento de los pulmones, va a observar la garganta, va a observar los oídos, va a ver la reacción de nuestros ojos, eh, lo que va a palpar nuestros ganglios que están cerca en el cuello, ¿verdad? Cerca de las amígdalas, nos va a auscultar el abdomen, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Eso es un chequeo general, de rutina, ¿sí? Si eso, si además de eso, él detecta o nosotros le decimos que tenemos algún síntoma, que hemos estado padeciendo de dolor de cabeza, que hemos tenido fiebre o alguna irritación, entonces eso ya pasa a otro segundo nivel, ¿verdad? Pero si una persona está saludable, en términos generales, no tiene signos clínicos, no tiene síntomas, ese chequeo general e incluso la forma en que los médicos le hablan a uno, ¿verdad? Que le están haciendo preguntas y ven si uno está poniendo atención, cómo es el tono de su voz, si está respirando normalmente, si recuerda cosas. Eso es parte de la evaluación clínica general de rutina, ¿verdad? Así como sus mamás los ven y saben, ah, este muchacho hizo algo, esta chica hizo algo, o me está diciendo mentiras, etcétera. Ese ojo clínico lo tienen que desarrollar ustedes y puede ser muy rápido, ¿verdad? En 10, no sé, en 30 segundos su mamá ya sabe si ustedes le están diciendo la verdad o no. Su mamá ya sabe si hicieron algo malo o no. Entonces, en ese mismo tiempo, en el tiempo que ustedes tiran la atarraya, sacan los peces, los ponen en la cubeta,
Ustedes ya vieron cómo reaccionaron a la atarraya, ya vieron si hay exceso de mucus, ya detectaron si hay un olor extraño, ya vieron si las tilapias están indolentes o no, si las presionaron si hubo defecación o no, ¿verdad? O se produjo orina. Entonces, en muy poco tiempo ustedes pueden hacer ese muestreo rutinario del salud, que no tiene que ser algo adicional, o sea, no es que no sea adicional, sí es adicional, que no tiene que ser un muestreo distinto al que se hace de talla y peso, ¿verdad? En general, nosotros cuando hacemos un muestreo de talla y peso, lo hacemos de forma estadísticamente significativa. No voy a propósito, solo muestreo los animales más grandes para que mi jefe vea que soy muy bueno, porque entonces cuando salga la cosecha se da cuenta realmente que no todos los animales tenían esa talla. Pero entonces esas cosas son las que yo tengo. En ese muestreo general que se hace, para la razón que se haga, si son peces cada 2 semanas, cada 3 semanas, o si son camarones cada semana, ahí yo incluyo parámetros específicos de la condición de salud, ¿verdad? Yo lo tengo que evaluar. Y ese es mi primer filtro. Si yo en ese primer filtro o revisando mis registros de producción detecto que hay algún problema, detecto que hay algunos peces de ojos saltones, que hay muchos camarones pequeños, ¿sí? Que resulta que el mucus de los peces se mira extraño, que hay lesiones, que hay camarones con melanización. Entonces yo ya hago un muestreo dirigido, ¿verdad? Un muestreo que va específicamente a saber por qué estoy viendo eso. Si fue algo extraño, algo fortuito, algo que solo pasó, o efectivamente hay muchos animales que tienen, muchos y cuántos, porque eso es lo que necesito saber. Necesito determinar si efectivamente la condición está presente, por qué está presente y en qué proporción. ¿Qué significa eso? ¿Significa que eso es algo normal? Porque, pues, por la forma en que yo los manejo, significa que están estresados, significa que están enfermos, significa que la enfermedad es importante, qué es lo que los está enfermando y qué es lo que debo hacer. Entonces, esos muestreos ya dirigidos, donde yo tengo que sacrificar animales, donde yo tengo que aplicar pruebas de diagnóstico, pues ya son situaciones particulares. Cuando sean necesarios, y tienen que ser específicos, ¿verdad? Después de esa primera evaluación de rutina, ¿verdad? Después de que el médico nos pesó, nos midió, nos esculcó, y lo que nosotros le dijimos, ¿verdad? Que eso, todo lo que nosotros le dijimos, y cuando vamos primero con el médico nos va a decir, en su familia hay problemas de cáncer, en su familia hay problemas de diabetes, en su no sé, todo lo demás, es una historia clínica, ¿verdad? Ustedes conocen la historia clínica de sus animales. Ustedes saben qué edad tiene, cómo está la calidad del agua, qué alimentos están consumiendo, si esa genética es particularmente resistente a una enfermedad u otra, si durante el transporte tuvieron problemas, si han sido manipulados recientemente. Ustedes tienen toda esa historia clínica y después tienen los resultados de esa evaluación clínica. Entonces, con esa información preliminar, ustedes se hacen una idea, ¿verdad? Que no es una idea al azar. Se llama diagnóstico presuntivo. Ese diagnóstico presuntivo me dice, yo observé que habían animales que tenían lesiones melanizadas a nivel de las branquias. Observé además áreas opacas en la musculatura. Eso me indica que posiblemente no están creciendo bien, no han mudado, o hay problemas en el fondo y están las branquias sucias. Y esos problemas ya son suficientemente serios para el intercambio gaseoso. Y por eso yo tengo áreas opacas en la musculatura. Entonces eso me da un diagnóstico presuntivo. Yo lo tengo que confirmar. Para confirmarlo depende de cuál sea el problema, ¿verdad? Si yo sospecho que son bacterias, si yo sospecho que es un virus, si yo sospecho que es calidad del agua, entonces ya yo debo tomar una muestra distinta, dirigida específicamente para lo que yo quiero confirmar, ¿verdad? Y de todo esto, siempre, siempre se tienen que tener registros completos. Y algunas veces es posible que ese diagnóstico ya o sea, ese segundo muestreo se tenga que hacer por un especialista, ¿verdad? O asociado a un especialista. Por ejemplo, en el caso de mi médico, si yo voy al médico, cualquiera de nosotros va al médico, nos revisa, nos ve las cosas y luego nos va a mandar tal vez análisis de rutina, un análisis de orina, un análisis de heces, un análisis de sangre, digamos así, ¿verdad? Y en función de lo que ve ahí, lo demás podría decir, no,
yo creo que usted debería de ir a hacerse un electrocardiograma, por ejemplo, o necesito que se haga una curva de azúcar en ayunas y después de comer alimento, o necesito la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, o necesito muestreo, o sea, que le analicen los triglicéridos, colesterol, o cosas más específicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es un muestreo dirigido específicamente para lo que queremos. En el caso de nuestros animales, ¿verdad? Si yo ya tengo una idea, un diagnóstico presuntivo, yo vi lesiones asociadas a bacterias, por ejemplo, lo que corresponde para diagnosticar es hacer una microbiología. Entonces, ya un muestreo específico para microbiología, yo sé que las muestras tienen que ser con materiales estériles, que yo las tengo que almacenar en frío, y probablemente no lo pueda hacer en mi granja, lo necesite enviar a otro lugar. Entonces, eso tiene que estar muy claro, porque son muestreos diferentes, con objetivos claramente distintos. ¿Ok? Preguntas. Si no tenemos preguntas, me voy a detener ahora acá. Voy a cerrar mi micrófono y voy a llamar al licenciado Fernando Peláez para preguntarle. Entonces, cuando él me conteste y platiquemos, yo ahorita les digo, no debe tardar más de un par de minutos. ¿De acuerdo? Entonces, solo esperemos un poquito, por favor, y yo ahorita les digo qué vamos a hacer.